Salud en Directo América, ya está conmigo lista en el estudio, Mar Romero Salamar, bienvenida, feliz jueves para ti, feliz mañana. Vamos a empezar en Polonia, donde la depresión y la ansiedad ha aumentado entre la población LGBTIQ+, desde 2017. Mar, le pregunto por qué. Pues el estudio este lo relaciona especialmente con el gobierno que ha habido desde 2015, ultraconservador de Ley y Justicia, ¿no? Al final es un ejemplo más de que nuestro entorno político, nuestro entorno social también afecta a nuestra salud y nuestra salud mental en este caso. Recordemos que este partido, que gobierna en mayoría desde 2015, tiene unas posiciones especialmente agresivas contra la población de orientaciones sexuales no normativas, de identidades de género también no normativas, ¿no? Y por eso es que un estudio de la Universidad de Varsovia se puso a ver cómo estaban las tasas de síntomas de depresión y de síntomas de ansiedad y vieron que en el número de personas LGBT habían pasado prácticamente de un 28 a un 44% entre 2017 y 2020. Raúl, ¿tú crees que al final la orientación sexual es algo que se pueda cambiar? No, por supuesto que no. Pues los doctores polacos no piensan lo mismo. Escuchemos los testimonios. ¿Cómo fueron los contactos con doctores, psiquiatras, psicólogos o terapeutas? A menudo observamos que los profesionales que los trataban no tenían ni idea sobre cuestiones como la orientación sexual o la identificación personal. A menudo sugieren que pueden curarse o que la orientación sexual es algo que se puede cambiar. Repasemos exactamente estos datos que arroja el estudio de la Universidad de Varsovia. En 2017, el 28% de la población LGBT+ tenía algún síntoma de depresión o de ansiedad. Esta cifra aumentó hasta el 44% entre 2019 y 2020. Recordemos que además también fue el año pandémico, entonces hubo muchas personas que quedaron cuarentenadas en sus casas, que eran espacios no seguros y la familia no te acepta como eres. Entonces el 20% de los encuestados reportó haber tenido que huir también de sus propias casas, Raúl. Qué triste, Mar. La Organización Mundial de la Salud se pronunció sobre la efectividad de las vacunas y las dosis de refuerzo. Hablamos ahora de la pandemia de COVID-19. Volvemos al COVID-19, es imposible huir de este tema. La Organización Mundial de la Salud siempre va con un poco de retraso, ¿no? No son datos que no sepamos, pero al final eso es bueno porque significa que sus conclusiones son más sólidas y más estudiadas. Esto fue lo que dijeron sobre la efectividad de las vacunas. Hay datos emergentes que muestran un declive de la efectividad de las vacunas contra la infección de SARS-CoV-2 y el COVID-19, con un declive más pronunciado en adultos mayores. Pero los datos actuales muestran que las vacunas tienen un nivel robusto de protección contra la enfermedad severa durante al menos 6 meses, aunque se ha visto algo de caída contra la enfermedad severa en personas mayores y personas con condiciones médicas subyacentes. Con estos datos en la mano, la Organización Mundial de la Salud sigue recomendando además que las dosis de refuerzo sean para las personas en riesgo de sufrir un COVID grave y no para la población general. Un mandato que muchísimos gobiernos del norte global, Raúl, siguen desoyendo. Hablemos de otra protagonista de estos días, la variante Omicron, porque ayer salieron varios estudios, Mar, sobre esta vacuna de Pfizer-BioNTech contra esta variante. ¿Qué sabemos hasta ahora? Claro, precisamente hablando de esa rapidez o lentitud, a veces es bueno tomarse las cosas con calma. Todos esos estudios salieron ayer, inundaron muchos titulares, pero es importante dar un poco de contexto. Vamos con el primer estudio. Fue un estudio del Instituto de Salud de Sudáfrica que habló de una gran caída de la protección contra Omicron de la dosis de Pfizer con 2 dosis de la vacuna, pero que la combinación, en cambio, de los anticuerpos por infección previa con la vacuna seguía protegiendo. Importante decir, este estudio ni siquiera está publicado, esta información se sacó de un tuit del director del estudio y ni siquiera tampoco se ha revisado por otros científicos y la muestra fue con 12 personas para saber lo preliminar que es este estudio. Otro del Hospital Universitario de Frankfurt concluyó que la protección de las vacunas de Pfizer contra Omicron era 37 veces menor que contra Delta. Pero también importante, este estudio sigue sin estar publicado y se hizo con un virus, una especie de réplica sintética del virus que no es real y no habla exactamente de cómo se puede comportar el SARS-CoV-2. Y por último está el estudio de Pfizer, que también del que estuvimos hablando ayer, que dicen que 3 dosis de la vacuna de ellos protege contra la variante Omicron, pero no publicaron ninguno de estos datos, entonces no sabemos bien
en qué basan esta conclusión. Eso no quiere decir que no tengamos que escuchar toda esta información. Al final, las personas que están detrás de estos estudios son científicos que están pues adelante de la lucha contra la pandemia de COVID-19, pero tampoco tenemos que tomarnos los datos como si fueran indiscutibles. Mar, hablamos de Omicron, alfa, beta, gamma, pero ¿por qué se llama así esta nueva variante? Pues es un nombre un poco amenazante, ¿no, Raúl? Sí, total, da miedo. La verdad, porque alfa, gamma, beta era como, bueno, no, pero Omicron es como viene el monstruo. Sí, suena muy alarmante, pero la verdad es que no lo eligieron específicamente para esta nueva variante. Recordemos que la OMS decidió poner letras del alfabeto griego para evitar la discriminación que podía surgir de decir cosas como la variante británica o la variante sudafricana. Entonces, empezamos con la variante alfa, beta, gamma y delta, variantes nombradas de preocupación a la que se añadió Omicron después, ¿no? Fueron las primeras letras del alfabeto griego. Luego, lambda y mu, por ejemplo, son las que se declararon de interés, es decir, que deben seguirse de cerca, y todas las letras que quedaron entre delta y entre lambda son variantes que antes eran de interés, pero que decidieron descartarse. Entonces, este vacío que queda entre mu y Omicron, se descartaron esas letras, por un lado, porque nu podía confundirse con new en inglés, la palabra nuevo en inglés, y Xi es un apellido muy común en China y otros países asiáticos, sin ir más lejos, Xi Jinping, por ejemplo, presidente de China, y así fue como terminamos dando el salto a Omicron. Pero no es que lo eligieran por un motivo de cómo suena de amenazante la palabra. Como ves, quedan 9 letras más, esperemos no llegar nunca a Omega, Raúl. Por lo menos 2, pero no más. No más. Mar, muchísimas gracias entonces por toda la información de salud. Nosotros vamos ahora a hablar con nuestra segunda invitada del día.